El veto parental es uno de los caballos de batalla de la extrema derecha para luchar contra la diversidad afectivo-sexual y de género en las aulas. Lo han propuesto en Extremadura y también lo hicieron en Ibiza anteriormente. Hoy vamos a hablar de educación frente a ese veto parental. Y también vamos a hablar del poeta Luis Cernuda. El documental El habitante del olvido celebra su poesía y su orientación sexual en el 60 aniversario de su fallecimiento. Día 832 en Wisteria Lane. Bienvenido a Wisteria Lane. Vamos a hablar de veto parental y de educación. Lo vamos a hacer con David Armenteros, coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Encantado. David, al comienzo lo hemos planteado. Hay una primera pregunta que casi es obligada. Visto lo que hemos visto en Hungría, donde el gobierno de Orbán ha destituido al director del Museo Nacional de Budapest por permitir la entrada de menores de edad a la muestra fotográfica del World Press Photo, que incluía imágenes sobre la comunidad LGTBI de Filipinas, la pregunta es, ¿podría llegar a pasar algo así en España? Pues la verdad que yo tengo mis dudas, porque aunque yo creo que ahora sería muy difícil, están pasando cosas en España que nos hace tener miedo. Fíjate lo que está pasando, porque si analizamos las noticias de cosas que están pasando, por ejemplo, en los centros educativos, y tenemos que se ha tenido que judicializar el hecho de que haya libros LGTB en las bibliotecas de los centros educativos, porque hay desde ciertos sectores que quieren invisibilizarnos. Entonces, a mí me parece que es algo con lo que tenemos que tener miedo y tenemos que tener cuidado, porque ahí está. ¿Por qué es importante que la infancia y la juventud tenga acceso a este tipo de contenidos? El acceso de la infancia y la juventud a diversas expresiones culturales yo creo que es crucial para su desarrollo integral. La censura de obras culturales por parte de gobiernos puede restringir la capacidad de los jóvenes, ¿no? Para formar opiniones propias y comprender la complejidad del mundo que les rodea. La diversidad de contenidos culturales además fomenta el pensamiento crítico y la apertura mental. El hecho de no hablar de ciertas cosas al final nos invisibiliza al colectivo, ¿no? Y los alumnos que están en un proceso de desarrollo y tienen que conocerse a ellos mismos, les estamos negando ese conocimiento y claro, imaginémonos a esos alumnos, a esos menores, esos jóvenes, esos adolescentes del colectivo LGTB, que no se les cuente esa información, se van a sentir excluidos del sistema. La extrema derecha está intentando implantar el veto parental en varias comunidades autónomas, ahí tenemos el caso de Extremadura o de Ibiza, pero lo cierto es que hay legislación estatal que hace de la educación en diversidad algo obligatorio. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? ¿Es que no se está cumpliendo? ¿Qué está pasando? El problema de la legislación en educación es que ya sabes que la transferencia en educación la tienen las comunidades autónomas. Y aunque tenemos una legislación estatal, como muy bien decís, pues ahí están intentando las comunidades, ciertas comunidades, pues eso, hablar de, que me hace mucha gracia y por eso agradezco que vosotros no lo llaméis como lo dicen en estas comunidades, que lo transforman como cheque parental. Cuando tenéis razón y es verdad, y os lo agradezco a los medios que lo hacéis así, lo llamáis veto, porque es un veto, es una censura, es un odio hacia la comunidad, nos están invisibilizando. Entonces, claro, ¿cómo podemos consentir eso? Y es eso en un trabajo que hay que hacer. Seguimos hablando de que en la legislación de ciertas comunidades todavía falta ciertos protocolos que consideramos fundamentales y no están. Y claro, al final tenemos esa lucha entre comunidades y eso. Hay comunidades que, por ejemplo, no están aplicando del todo los LOE, la última legislación que tenemos a nivel estatal, y que van muy por detrás. Entonces, claro, es un problema con el que tenemos que trabajar en educación, porque al final tenemos 17 sistemas educativos. Claro. Y al final todo depende del profesorado y eso. Yo me da miedo cuando escucho
a ciertos profesores que dicen que ahora les da miedo mostrarse abiertos en sus centros educativos por lo que pueda pasar, por esa idea que no es cierta del veto parental. Es que estamos metiendo unas ideas que yo creo que no son correctas y con las que tenemos que luchar ahora todos los días. Claro, porque no deja de ser una estrategia, ¿no? Sí. Que los padres del alumnado tengan que aceptar si su hijo, hija, hije puede acceder al conocimiento impartido en una clase extracurricular. Así dicho, parece que no hay ningún conflicto, pero es que eso de entrada es el problema. Porque si el padre es homófobo, racista, machista y quiere que sus hijos sean como ellos y por lo tanto se sienten poderosos de alguna manera al vetar ese contenido, está contribuyendo precisamente a la no convivencia en diversidad y en igualdad. Exacto, y perdona que te corte, Paco, pero también creo que es muy importante que estamos hablando de un sistema público educativo. Claro. El sistema público educativo se tiene que asegurar a crear personas que entiendan los valores de nuestra democracia. Estamos hablando de la democracia y claro, que de repente tengamos esas ideas y que tengamos que consentir que eso, lo que estás contando ahora, que ciertas familias digan, no quiero contar esto porque yo soy machista y quiero que mis hijos sean machistas. Por favor, eso no puede ser. Claro. O que de repente, no, el colectivo LGTB no existe para mí, mi hijo no quiero que lo conozca. Pero a mí, como experiencias personales, como profesor que soy, qué duro me parece cuando me han venido algunos alumnos, alumnas, y me dicen, David, es que yo soy del colectivo LGTB, pero no puedo decirlo en casa. Qué historia más dura, ¿no? Uh-huh. Y eso hay ciertos partidos políticos que no lo ven. Y eso lo tenemos que luchar en el día a día, en nuestras clases. Y eso hay gente que no lo ve. Si invisibilizamos, estamos generando más problemas. ¿Es la educación en diversidad un remedio contra el acoso escolar? Yo creo que ayuda a luchar contra el acoso escolar, porque cuando hablamos de educación en diversidad estamos mostrando a los alumnos una situación que es natural, estamos mostrándoles cuál es la realidad con la que tienen que convivir, cuáles son las diferencias que tenemos y hacer que al final somos todos, aunque tengamos nuestras diferencias, somos todos igual de personas. Y eso los alumnos tienen que verlo, porque al final, si no se les cuenta, lo que hacen es marginar al diferente, pues eso, le marginan y volvemos a situaciones que ya conocemos todos, que nos han podido pasar a nosotras en el pasado. Entonces, claro, hay que luchar, y sobre todo cuando ahora tenemos esos mensajes de odio que llegan rápidamente por las redes sociales a los adolescentes, a los niños, tenemos que luchar contra eso. Entonces, qué mejor que una educación en diversidad que desde luego no puede hacer daño a nadie. O sea, no es como si de repente dijeran, no, es que si educamos en diversidad a los alumnos les estamos contagiando, les estamos volviendo eso, gays, lesbianas. No, por favor, ni que fuéramos personas contagiosas. ¿A dónde estamos llegando otra vez, no? Este fin de semana ha tenido lugar la edición número 13 de vuestras jornadas de educación en Federación Estatal en Toledo. Y habéis tratado un tema interesante que son los materiales didácticos, porque los libros de texto actuales no están abiertos a esa realidad diversa y plural, ¿no? No, te lo digo yo como profesor de matemáticas, que me encuentro que no hay nada de diversidad en mis libros. Y dices, jolines, qué rabia, cuando tenemos en las leyes educativas, y no te hablo de la última, te hablo de las últimas, o sea, es algo que ya se empieza a trabajar desde hace muchos años, en la cual hablamos de que en las asignaturas se tiene que trabajar la transversalidad. Es decir, tienes que tratar con contenidos transversales y te encuentras que al final no está. Y claro, que vengamos y pasemos tantas horas con el alumnado y no hablemos de ciertas cosas, a mí me parece horrible. Por eso la importancia de la creación de ese material. Por eso la importancia, que es una cosa muy bonita y la que hablamos también en estas jornadas, de esas redes de profesores, que no somos LGTB, sino que también tenemos esos aliados que nos ayudan y que visibilizan al colectivo. Hay muchas iniciativas ahora en los centros y la verdad que es precioso ir a estas jornadas educativas y conocer todo lo que se está haciendo, porque la verdad que no estamos solas en esta lucha y eso es súper precioso. Y lo que decías,
hay mucho trabajo por hacer, pero también hay muchas personas que estamos remando para conseguir, pues eso, cambiar algunas cosas, y que no somos solo personas del colectivo, sino que hay muchísimas aliadas en la comunidad educativa, y eso la verdad que es precioso. Pues muchísimas gracias, David Armenteros, coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y muchas gracias por lo que estáis haciendo.